Ahí va. Compartimos entonces pantalla y seguimos con hombro. Vamos ahí. Acá estamos. Ahí va. Perfecto. Entonces, habíamos quedado en lo que eran las luxaciones, ¿cierto? Y habíamos mencionado también lo que eran las, ¿cómo decir? Estas lesiones características propias que tienen la lesión de Bancar y la lesión de Hill-Sachs. Así que vamos por eso. Primero hay una cosita anatómica, como para tener una referencia, que siempre es tan lindo hacer esto, ¿no? Cuando uno ve, hace lo que es la correlación de lo que es la anatomía en sí, ¿no? Por un lado, lo que es, por mejor dicho, la imagen, ¿no es cierto? Y lo que es la parte de anatomía. Miren qué lindo que está todo justo al plano ahí con la coracoides, todo, como se ve acá ahí, ¿cierto? Y bueno, y todo lo que sería esto que veníamos hablando anteriormente, del labrum. Bueno, el sagital va a ser el corte, ¿cómo decirlo? Fundamental para justamente estudiar ese labrum. Mira cómo se ve, lo vemos ahí, bien, bien todo redondito, si hay algún tipo de lesión y demás, si de marca o algo, pero vemos todo esto que ves acá, es el labrum, bien, bien oscurito, y lo ves representado acá, y después al mismo tiempo cómo sale todo este complejo, que es el complejo de la cápsula labral, en lo cual tenemos los músculos del manguito rotador, el labrum en sí mismo y a su vez también los medios de unión, o que son los ligamentos glenumerales también, por otro lado. Ahí, en el caso lo vemos ahí, porque hay uno más grande, ¿no es cierto? Pero hay también los más pequeñitos. Ahora no vamos a ver en imagen, algunos se alcanzan a poder apreciar. A ver, vamos a ver. Bueno, a ver, vamos directamente ahora para la ortorresonancia. ¿Qué es lo que es la ortorresonancia? Algo habíamos mencionado, es la inyección directa de contraste en la articulación. Ahora, ¿cómo se hace esto? Bajo RX convencional o TAC, cualquiera de las dos, o TC, mejor dicho, más que TAC. Eh, Cualquiera de estas dos guías son suficientes como para que el médico pueda ingresar con una inyección a la cavidad sinovial e inyectar el contraste. Así es que, ¿y qué se inyecta en sí en general? Se va a inyectar una solución con aproximadamente 2 mililitros de contraste y otros 10 de solución fisiológica. Y esto tiene, vamos a decir, dos utilidades. Y una de lo primero que ves acá, vamos a ver, tenemos una imagen coronal T1 que tiene una saturación de grasa, entonces va a ver todo, está toda la imagen bien oscurita, ¿no es cierto? Ahí todo saturado y demás. Y al mismo tiempo ves bien todo esto brilloso que es el gadolinio, justamente. Entonces va a generar eso en la articulación, mejor dicho, la inyección, que ese gadolinio esté presente, expanda también lo que es toda esa, vamos a llamarlo cavidad ahora porque tiene líquido, toda esa cavidad se va a expandir. Al expandirse también, todos estos medios de unión que veníamos mencionando también se van a ver mejor y a su vez también el contraste que ofrece el T1 saturado con el gadolinio. Entonces lo vemos así. Em, a modo informativo, también existe la posibilidad de hacer resonancias en forma indirecta. En este caso, el contraste va a ir en forma sistémica. O sea, inyectamos endovenoso, ¡tac! Y lo que va a hacer el paciente después van a ser movimientos repetitivos de la articulación durante 10 o 15 minutos para que el contraste haya fricción y ese contraste le va a gustar quedarse ahí, entonces va a generar también el mismo efecto. Esto prácticamente está en desuso, lo que es algo indirecto, una alta resonancia bueno, de cualquier articulación en forma indirecta. Lo que se utiliza es esto, la inyección directa bajo guía RX o TC. También se puede hacer con eco, pero no es tan fiable. Lo mejor siempre va a ser RX. Y acá, por ejemplo, tenemos dos casos, déjame que el primer, es un caso, es un paciente general, todo, pero que nos muestra estas lesiones que estamos viendo acá. Fíjate, todo el contraste, mira lo que hizo ahí, la expandió. Si ves acá, por ejemplo, el contraste se extravasó un poco hacia la parte muscular, no está todo concentrado como lo vemos, vemos partes de contraste extravasado que
no significa nada en sí mismo, pero en este caso lo vemos bien ahí, está bien agarradito, en contraste a todo lo que es de la cavidad. Y acá vemos la glena y acá ¿qué hay? Hay una solución de continuidad, hay una especie de fractura, podemos decir. Entonces ya tenemos por ahí lo que teníamos anteriormente. Teníamos la fractura de Pankart. Que planos axial por un lado, sagital por el otro, T1 siempre saturados. ¿Qué podemos decir del protocolo acorde a este tipo de estudio, ¿no es cierto? Para hacer una artorresonancia. Vas a empezar con un protocolo normal de hombro, como el que habíamos visto anteriormente, y hay dos escenarios posibles. Uno que ya directamente el paciente te venga con lo que es la inyección hecha para que hagas todo el protocolo igual, o en su defecto se hace un estudio anterior y después el paciente se inyecta para hacer solamente tres o cuatro secuencias más a esa digamos, forma nueva, ya con el aluminio administrado en la articulación. En líneas generales ya te va a venir directamente con la inyección en el hombro. ¿Cuál va a ser el aspecto técnico que vas a tener que modificar? Para estudiar un hombro, por lo general, se suelen utilizar cortes finos con cierta separación entre sí. Vamos a decirle 4,04, por ejemplo, como una relación normal para poder estudiar el hombro, pero siempre cuando se hacen este tipo de estudios artorresonancias, vas a limitar los cortes, vas a crearlos más finitos, entonces vas a hacer cortes ya de 3 milímetros. Esos cortes de 3 milímetros apenas con separación, o en el caso sin separación, o sea, con cero de gap. Un corte, otro corte, bien finitos. Entonces eso hace que haya mucha cantidad de cortes, ¿cierto? Entonces también vas a tener una secuencia que va a ser mucho más larga y al mismo tiempo también cuando son cortes muy finitos, sin separación entre sí, va a haber mucha, ¿cómo decirlo?, relación señal-ruido baja, entonces vas a necesitar más cantidad de adquisiciones para tener una buena matriz, entonces, mejor dicho, una buena señal dentro de esa matriz. Entonces ahí podemos decir de que el protocolo normal, por un lado, tiene unos parámetros adecuados para estudiarlo, aproximadamente, como te decía, de 4,04, pero para hacer hartos resonancias vas a disminuir, vas a hacer cortes más finos y sin separación entre sí, para justamente poder ver estas estructuras bien pequeñitas y cuando hay lesiones de este tipo, que son pequeñas, en este caso es una lesión bastante burda, es exagerada, pero hay otras que son muy, muy pequeñas, apenas son desgarros, en el caso de Lauron, por ejemplo, y al verse, mejor dicho, lesiones pequeñitas, necesitas una buena resolución. Entonces ahí, ese parámetro técnico a tenerlo en cuenta, disminuir el espesor de corte, disminuir la separación entre sí y aumentar también lo que es la relación señal-ruido. Vas a trabajar siempre en 80-100%, por más que la secuencia te dure 5, 6, 7 minutos. No importa. Vas a necesitar una buena señal. Después también la secuencia que decíamos anteriormente, es axial, T2, estrella, tampoco puede faltar, no se puede olvidar ese axial. Si seguimos pasando, no tenemos diferentes casos, por ejemplo en esto estamos viendo un T2 estrella también con la administración de Gabriel y acá vemos la lesión. Fíjate cómo está acá la glena y cómo hubo, en este caso, una fractura. Se nota que está totalmente roto lo que es el labrum. Y acá lo que te decía anteriormente, marcado el circulito ahí. ¿Qué fue qué pasó acá? ¿Por qué hay una lesión acá? ¿Eh? ¿Qué es lo que hizo este paciente? Mejor dicho, la rotación externa, el hombro se fue hacia afuera, gira, entonces con esta parte, con esta cara, la cara posterior, lo que sería el húmero, impacta el labrum superior, generándose entonces estos dos signos característicos, lesión de Bankart por un lado y lesión de Hill-Sachs, o cada una de esas fracturas también es lo mismo. En este caso apenas se distingue la fractura, en este caso de Hillside, pero hay veces que ves directamente, ¿cómo decir? Como si fuese que le dieron con un cuchillo, ¡tac! Así un corte, ¿ves? En el húmero. ¿Qué más? Ahí ya terminamos con esto. Entonces sí, ya está. Así que bueno, protocolo de hombro, entonces, al tener en cuenta eso, tenemos que separar por un lado lo que es
patología tendinosa, también lo que es la exploratoria del hombro en sí mismo, estudiar manguito rotador, hablamos también de síndrome de fricción subacromial, aplicábamos un protocolo de una manera. Cuando teníamos resonancia de hombros, necesitamos que ese protocolo primero sea exactamente igual y después se agreguen las secuencias que son los tres planos, axial, coronal y sagital, T1 saturado con ya la primera inyección de gadolinio y al mismo tiempo también el axial T2 estrellas. Son los puntos de interés, lo que para lesiones, inestabilidad articular o luxaciones anterior del hombro. ¿Mm? Así que bueno, esto dejo de compartir. Vamos a seguir ahora con músculo esquelético, que es un tema inmenso, así que no importa si nos quedamos por ahí si es corto, porque podemos retomar. Así que vamos por eso. Si tienen algo que decirme, por favor, me dicen, escriben algo por ahí y ahí está. Seguimos entonces con todo lo que es articulaciones. A ver, vamos a poner un poquito más grande. Ahí está. Perfecto. Ahí. Muy bien. Bueno, músculo esquelético entonces, como para hacerlo global, habíamos visto rodilla, vimos hombro, así que vamos por todo el resto. En lo primero, en líneas generales, siempre la indicación va a ser para profundizar lesiones. La resonancia magnética tiene esa característica prácticamente. Te van a venir pacientes ya con algún tipo de, ¿cómo decirlo?, de exploración y lo que se va a querer va a ser profundizar sobre eso. Entonces, una de las características propias es decir, bueno, tal paciente viene por tal cosa, tengo los estudios previos, entonces siempre de buena práctica solicitarlos, pedir qué es lo que se te trae a la consola producto del estudio que vas a hacer. Anamnesis, un tema muy recurrente y a su vez también muy importante porque eso hace de que disminuya la posibilidad de errores. Y en definitiva, si nos equivocamos, por ejemplo, en la aplicación de un protocolo, así, bueno, no es tan grave, no hay un riesgo de vida, o sea, no es algo grave en sí mismo. Pero ¿qué pasa? El paciente tiene que volver, te vas a obligar un reto porque decís, che, te faltó tal cosa, no hiciste tal otra. Entonces nosotros no queremos eso, queremos que el paciente venga, se haga el estudio, se lleve su informe a casa y chao, que siga con sus cosas. No queremos que este paciente vuelva por recitaciones. Entonces, por ejemplo, si decíamos, bueno, tenemos un caso de vamos a decir, de un pie, vamos a decir un pie que también es otro sitio ¿cómo decir?, de errores comunes. ¿Por qué? Porque el paciente ya va a venir con unos rayos, va a venir a lo mejor con un espolón calcáneo y va a querer hacerse un estudio de resonancia por fascitis plantar. Entonces es bueno hacer toda esa recuperación de lo que es la historia de ese paciente y por qué viene además, y ni hablar si tiene los estudios previos. Muchos de los casos, a esas situaciones las tenemos que enfrentar nosotros. Nosotros vamos a recibirlo al paciente, vamos a hacer que pase, darle las instrucciones y a su vez también después hacer una especie de aclaratoria, porque viene y demás, los signos, todo lo que es anamnesis muchas veces recae en nosotros. En algunos otros centros no, le hace un médico, pasa la parte médica, pero cuando lo tenés que hacer, vas a querer que tu protocolo quede bien, ¿cierto? Que quede bien hacia el paciente y que sea obviamente útil lo que estás haciendo. Entonces, estructuras que escapan a otras técnicas. ¿Cuáles van a escapar a otras técnicas? Ligamentos, tendones, partes de músculo esquelético, estas estructuras que hay, generalmente medios de unión, que por otro tipo de técnicas no se ven. Entonces, justamente, el hecho es profundizar sobre eso. ¿Qué más podemos decir? Bueno, ni hablar de los grados de lesión, qué tipo también de lesión tiene. Además, también si hay algunas otras cosas, por ejemplo, lesiones ocultas, otra de los grandes, ¿cómo decir?, ventajas que tiene la resonancia, producto de esta caracterización tisular muy grande que tiene la resonancia, hace de que las lesiones ocultas a otras técnicas en resonancia se muestren mucho. O sea, es muy difícil que se le escape algo a la resonancia en cuanto ni hablar de lo que es en la técnica globalmente. Es muy, muy difícil que se le escape algún tipo vamos a decir, de patología o de evento a ese paciente. Entonces, tener mucho interés en lo que estamos viendo y el por qué estamos haciendo ese estudio. En líneas generales, planos van a ser siempre los mismos, axial, coronal, sagital, estrictos, oblicuos.
lo que veníamos viendo anteriormente, enfocarnos en la planificación de las secuencias, los planos de adquisición y sus referencias, así como la utilidad de cada una de estas secuencias. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué T1? ¿Por qué T2? Y así sucesivamente. Así que bueno, vamos. Mano y muñeca, tenemos un asiento también bastante importante de estructuras, por ejemplo, en la muñeca, esto que estamos viendo acá, estamos viendo dos planos coronales, ¿no es cierto? T1, ¿sí? Ahí está bien marcadito T1, pero porque sabemos que es T1, queremos encontrar, vamos a encontrar líquido acá, no encontramos líquido. ¿Qué más podemos decir de esta imagen? Si les pongo esta imagen, ¿qué me van a decir? Tiene los cartílagos de conjunción, por ejemplo, ¿no? Si te muestro esto para que hagas algún comentario, no puedes evitar que me digas esto. Tiene cartílagos de conjunción, o sea, es un paciente jovencito, tiene ahí, todavía le falta soldar ahí. Después, uno de los sitios, o cómo decirlo, de lesiones bastante complicadas, podemos decir, es este huesito que ves acá, esta parte del escafoide, ni hablar de lo que es también el cimelunar. Y también sitio de lesiones ocultas, ¿sí? Por donde pasa, donde suelen haber fracturas y que no se ven en los rayos X. ¿Por qué? Porque no hay desplazamiento. Los huesos no se desplazaron, entonces al no desplazarse prácticamente se ven normal, pero no, están rotos. Y eso la resonancia lo demuestra espectacularmente bien. Entonces, en lo que es la muñeca en general, fíjate bien, lo que es el FOB bien chiquito, ¿sí? Lo que es el ligamento triangular. Esto, por ejemplo, una de las indicaciones que te puede llegar a encontrar es lesión en el ligamento triangular. La lesión en el ligamento triangular implica que va a haber inestabilidad articular. Entonces, si hay inestabilidad articular, ¿qué secuencia no puede faltar? T2 estrella. Muy bien, muy bien. Entonces, imágenes T1 muestra inserción de las apófisis estiloides. Aquí la vemos parte, bueno, en este caso, bueno, más o menos, pero lo vamos a ver acá, las apófisis estiloides del cúbito y estos dos haces que conforman lo que es el ligamento triangular, como también otro sitio de asiento de lesiones en la muñeca. Planificación, no mucho secreto, podemos decir. Coronales siempre va a seguir el eje mayor. El sagital te lo va a dar, sí, el radio en sí mismo, no el cúbito. El radio va a ser el que te va a dar la angulación. Siempre te vas a fijar en ese hueso y no en los otros. Y esto aplica también para brazo, por ejemplo, o mejor dicho, para antebrazo. Cuando quieras estudiarlo, vas a enfocarte en el radio y no en el cúbito, como eje de articular o ya sea o el eje mayor del hueso, ¿sí? Coronal siempre estricto en este caso, como ves acá, axiales también estrictos, sin ninguna, no voy a decirlo, angulación o algo que detallar. Axiales entonces estir, coronales, ese plano predilecto como para poder estudiar bien la muñeca, T1 estir y T2 opcional estrella, ¿no? ¿Por qué? Porque no. ¿Hay luxación o no? Sagital T2, como un protocolo base para lo que es la muñeca. No olvidarnos de que también existen autorresonancias de muñeca. Entonces, si hay autorresonancia de muñeca, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a copiar planos axial, coronal y sagital, T1 saturado, post-inyección y los cortes más finitos aún. Si puedes hacer volúmenes todavía mejor, todavía. Pasa que los volúmenes tienen una desventaja, que esas desventajas es que pierde muchísima señal los volúmenes. Entonces, al perder tanta señal, si bien queda una imagen más o menos armadita después, una vez que se hacen las reconstrucciones, decae mucho la señal y por ahí no te va a resultar lo mejor. Pero para estudiar algunos dedos, lesiones puntuales en algunos dedos también, las secuencias volumétricas ayudan muchísimo para lo que es estudio de estos tipos de huesitos tan chiquitos. Mano, planificación de la mano también, sin mucho más. Siempre partes de los ejes mayores, fíjate, eje mayor, del dedo ahí del mayor, ahí, axiales, estrictos, los coronales. ¿Cuál te va a dar? Más o menos segundo y tercero te va a dar la angulación del coronal, como para tener alguna idea de cómo planificar un corte coronal para que te quede más o menos así. Acá, en la mano, suele haber, ¿cómo decirlo? Algunos temas que en su mayoría no hay bobinas de mano específicas.
¿Por qué no hay? Por qué no la compran? O sea, bobinas de mano hay. El tema es que es un aparato por ahí que hay que pagarlo, vale bastante dinero esa bobinita, y que se puede reemplazar con alguna otra. He visto gente haciendo manos con bobinas de rodilla, por ejemplo. Entonces decís, ¿cómo va? Y va así. El tema es que no importa qué bobina utilices, la mano tiene que quedarte bien recta, lo más derechito posible, sin separar los dedos, ahí recto, y apoyado, que te quede lo más derecho posible la mano. ¿Por qué? Porque si te queda algo torcido o está mal posicionado, te va a cambiar los planes, va a ser más difícil a la hora de planificar. Al mismo tiempo también que tenés que mencionar, y no se puede no mencionar, que son más o menos 20 minutos. Entonces, una de las formas es que el paciente entre, como decía, como la posición de Superman, ¿no es cierto? Así con el brazo hacia arriba, extendiéndolo y apoyado ahí la muñeca, la mano entera dentro de la bobina. Entonces ese paciente se te va a cansar porque va a estar ahí con el hombro medio raro, entonces va a estar medio, entonces ahí lo que vas a necesitar van a ser cuñas para que el paciente se apoye bien, conserve bien la posición y aguante su peso sobre cosas, sobre algo, sobre cuñas, sobre cualquier come espuma, lo que tengas a mano, como para que no te queden espacios vacíos en el cual el paciente se pueda llegar a mover y te mueve todos los planos. Entonces lo que es cuando estamos hablando de una posición incómoda, tratar de que ese paciente siempre tenga formas de apoyar todo su brazo o bueno, la extensión de su cuerpo para justamente que no se te mueva en el estudio. Porque si se te mueve en el estudio, tenés que repetir. Y hacer una repetición son 3 minutos. Pues si el anterior se te movió también, hiciste dos, son 8. Y así ya te empiezas a atrasar y tenés 40 minutos de demora, 50 minutos de demora, así en 4 pacientes, y no vas a querer justamente que te pase eso. Entonces, la comodidad del paciente hace de que tu práctica sea mucho más fluida y más tranquila, porque uno va a estar teniendo que repetir secuencias y además también el paciente va a tener cierto confort. Entonces, eso hay que cuidar, la posición del paciente y sobre todo cuando no tenés bobinas dedicadas. Por ejemplo, para la muñeca hay bobinas que van, paciente, imagínatelo acostado así, vamos en supinación, ¿sí? Derechito, en la camilla, y la bobina se posiciona al lado del cuerpo y así como prácticamente sigue la anatomía. Entonces el paciente no tiene que tener ninguna posición, como decirla, artificial para poder estudiar esa muñeca. Entonces el paciente está cómodo ahí con esa bobina. Pero con la mano ya a veces cambia. Si no tenés la bobina dedicada para esa estructura, tenés que improvisar. Puedes usarla de cerebro, puedes usarla de rodilla, cualquiera de la que uses, pero siempre manteniendo bien la posición del paciente y la estabilidad en el tiempo de ese paciente. Los dedos, también, otros lugares que te van a decir, resonancia magnética de segundo dedo, es un dedo. Sí, sí, hay casos de que se estudian los dedos por aparte. Y a su vez también, vamos a hacer un ejemplo, vamos a ver para atrás, vamos a suponer que encontraste, en este caso, una lesión en el segundo dedo. Decís, tengo una lesión ahí. ¿Qué es lo que vas a hacer? Cortarla. ¿Sí? No la vas a dejar pasar, no vas a decir, bueno, acá muestro este punto. No, vas a hacer algo más chiquitito, ¿no? Adecuado a la estructura que estás estudiando, mostrarla por lo menos en 1 o 2 planos a esa lesión. Entonces, si querés hacer un dedo, por ejemplo, y ves que este caso acá tiene una lesión, por ejemplo, tenés que, obviamente, cortar y tratar de buscar que te quede lo mejor posible. Es una imagen diagnóstica que tenga buena señal y buena resolución, como bueno, ves en este caso. Angulaciones, podemos decir de que prácticamente no podemos decir que haya planos. Sí, lo que podemos decir en este caso es que estaríamos viendo un axial, perfecto, ¿no es cierto? Bien, pero ¿qué pasa? Mira, de ahí lo que sería el sagital sería esto, acá. Y el coronal sería este, acá, que después te vas a apoyar con los otros planos como para poder después corregirlos, ¿cierto? Dar la angulación que corresponde siempre siguiendo los ejes mayores articulares como lo ves acá. ¿Eh? Entonces, para mano más o menos un protocolo como este, comparativo, axial T1 STIR, coronal T1 STIR, sagital T2, suficiente. Casos, acá tenemos un caso que vino también este fue por la lesión justamente en el ligamento triangular. ¿Qué tiene ese paciente?
tiene gadolinio, ¿no es cierto? Gadolinio, 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 todos esos lados. Es una artorresonancia de muñeca. Entonces, ¿qué secuencia estás mirando? Te puse ahí los números. Ah, ¿qué estás viendo acá? Esto decís que es un T1, muy bien. ¿Por qué? Ves el músculo, ¿sí? Hipointenso, ves a su vez también hiperintensidad de la médula. ¿Encontrás líquido? Difícil, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está todo hiperintenso en este caso, porque no tiene gadolini, es una inyección intraarticular. Fíjate, hizo como hizo su función, separó más las estructuras, hizo que se haya más realce en la imagen. Tiene esas utilidades, la artoresonancia. Después a este del medio, y acá, esto es un STIR del medio. Si este STIR está muy bien, está todo saturado, tenemos parte de líquido a su vez, la saturación muy homogénea, limpita, muy linda. Está viendo un STIR. Y acá abajo, sagitales, bien. ¿Qué pasa? Ya son, esto estamos viendo un T1 con saturación de la grasa. Entonces quiere decir que también en los sagitales, en los coronales, perdón, perdón, con el T1, con la administración de gadolinio intraarticular, también a veces no es necesario saturarlo. Puedes hacer uno y uno o pares. Eso dependiendo también a ver cómo le gusta al profesional que se encarga de este estudio, qué es lo que quiere hacer. En este caso tuvo algo en particular porque si te fijas acá, ¿m? es un huesito ahí, esto es una gotita de gadolinio, qué cosa es esto, ¿qué? Y además también acá, esto, fíjate ahí también, mirá, la apófisis estiloides del radio está rota. ¿Y qué pasa acá? ¿Qué se inserta ahí? Mirá, todo esto acá que ves ahí se va a insertar justamente ahí, producto de lo que formaría parte también de la estabilidad de esa muñeca, ni hablar de la apófisis estiloide de lo que es el cúbito, donde van a salir los dos haces, esto que hablábamos del ligamento triangular. Entonces, el radioides producto de caída de su propia altura, no civilización de continuidad del tendón del músculo extensor. El paciente sufre un conjunto de lesiones y padece inestabilidad articular de la muñeca. Y acá se ve, por ejemplo, esto que decía el tendoncito que se fue. Y ahí lo tenemos por otro lado también, cómo hay diferentes grupos de lesiones dentro de un mismo caso, bueno, un mismo paciente, producto de una caída. Simplemente una caída generó todo eso que estás mirando ahí. Lesiones ocultas, lo que veníamos hablando anteriormente. Mira el RX, hermoso, ¿ves? Ahí acá, así, ya está, te mandaron a tu casa, bueno, que te pongas hielo. Pero ¿qué pasa? Si la mano sigue doliendo y sigue doliendo y sigue doliendo y te va a doler, y se puede transformar en algo muy grave esto. ¿Por qué? Porque el escafoides, por ejemplo, tiene una característica. El escafoide tiene también una protuberancia por acá, que lo podés imaginar así, como que entra el vaso nutricio, la arteria nutricia, y se divide en dos partes, una para acá y la otra para allá. Entonces, si llega a haber una fractura y se rompe la arteria nutricia, parte del hueso queda sin irrigación sanguínea. Entonces, ¿qué va a pasar con ese hueso? Se va a empezar a morir. ¿Cómo se llama eso? Se llama necrosis avascular. Eso pasa por fracturas ocultas del escafoides o también por algún tipo de patologías degenerativas del semilunar. También es otro sitio de este tipo de entidad, cuando el hueso se necrosa producto de que no le llegan nutrientes, de que no le entra sangre a ese hueso. Entonces, esto no hay caso, no hay otra. Lo único que hay que hacer acá es cirugía. Y la resonancia tiene esta capacidad, como ves acá. RX no se ve, ¿por qué? Porque no hay desplazamiento, no hay absolutamente nada que te muestre eso. Pero en resonancia magnética ves el edema que se acumula en el hueso y a su vez también parte de lo que es el trazo de la fractura. Entonces, no sé si algunos temas para la práctica, digamos, de rayos, pero cuando tienen una muñeca, sobre todo cuando son pacientes que andan en moto, se cayeron y tienen una lesión, por ejemplo, también además de los arrancones que da o de golpe en situación ahí de andar moteando, también se producen este tipo de fracturas que pasan desapercibidas a los rayos X. Entonces, como práctica, por más que no te lo indique el médico, además de hacer un frente, un perfil hermoso ahí de la muñeca, puedes hacer tres cuartos puño cerrado para mostrarlo bien a ese escafoide, para ver si hay
algún tipo de lesión y evitar que el paciente vaya a su casa, le siga doliendo, vuelva otra vez a la consulta, bla, bla, pasa un mes y el hueso ya se le está empezando a morir y hay que operarlo y no le queda otra. Entonces, esto es un punto también de lesiones ocultas muy, muy importante para lo que es la muñeca, bueno, en el caso de escafoides. Acá teníamos también otro caso. Fíjate lo que te decía de las secuencias volumen. Esto es un volumen. Estás viendo digamos, un corte de todo ese volumen, que no está todo lleno de ruido. Eso que te decía anteriormente, te va a demostrar muy bien lo que está pasando, ¿no es cierto? Mira acá, el STIR, una secuencia de STIR así, te dice, acá está, o un T2 saturado, te dice, acá estoy, acá está la lesión, ¿ves? Ahí y acá, y además también ahí en el STIR, ahí y acá. Son muy, muy, muy buchonas esta secuencia para poder justamente ver algún tipo de lesiones que te va a decir, bueno, ¿dónde le duele a este paciente? Así que sé yo, le duele en todos lados, le duele, pero fíjate acá, esto. También, marcación. Esto te ayuda a la hora de programar. Si el paciente va, te dice, me duele acá, acá y acá. Marcas los tres lugares en donde le duele. Ahí, ahí y allá. Entonces acá le dolía a este paciente también, no es el mismo huesito, ¿no es cierto? Es el mismo dedo, y pero le dolía en este lado acá y ahí tiene la marcación y resulta de que, aquí, sí, sí, es el mismo, perdón, es el mismo hueso. Sí. Y aquí está fracturado, también tiene otra fractura acá, tenía también otra fractura acá. Esto es lo que sería parte de lo que es el trapecio, ¿no es cierto? Y esto que ves acá es como es lo que sería el túnel carpiano, el tendón del túnel carpiano. ¿Cómo era? Ay, se me fue. Bueno, yo me voy a acordar. Después esto es el ganchoso, que también es el otro punto de inserción de este ligamento que encierra el túnel carpiano. Entonces, si hay algún tipo de lesión, en este caso, como ves acá, esto redondito que ves ahí, estos son parte de los efectores, pero este es el del pulgar, es el flexor del pulgar, que pasa justo por ahí donde hay una corredera y una protuberancia. Entonces lo ves que también el ganchoso tiene edema. No estás viendo en sí mismo una fractura o algo, pero se está diciendo que acá está pasando algo. Entonces, el aumento de la señal en el STIR. Algo está pasando. ¿Y esto que ves acá qué es? Estos puntitos ahí, es un nervio. Es el nervio mediano. Cuando justamente hay algún tipo de lesión acá, esto se comprime y al comprimirse genera lo que se llama el síndrome del túnel carpiano. El paciente le duele toda la mano, le pasa que además también empieza a tener pérdidas de fuerza, de movimiento. ¿Eh? Diferentes puntos, diferentes partes en las cuales tenemos que ir prestando atención y más si estás ahí encargado de pasar al paciente a hacer la anamnesis, hacer el estudio y mandarlo a su casa. Entonces, fracturas ocultas, como digamos, una parte de identidad bastante importante para los escafoides, de la vascularización, como decimos anteriormente. El semilunar también es otro de los puntos. ¿Y qué podemos decir sobre todo esto que pasó? Fíjate acá, el colon corre al servicio por un dolor que no remite, entumecimiento de los dedos de la mano, marcación de sitio dolorosa, facilitar al médico información y localización o motivo de consulta, además de la anamnesis. Falangina y las falangetas, aquí uno y uno, hay los dos, siempre las lecciones ahí, como la saturación demuestra en dónde está ubicado todo ese edema y claro, bien brillante. Vamos para el codito. Mm, Planos del codo. Como decíamos anteriormente, el radio va a ser quien te va a dar el eje. Todos los ejes siempre van a ir hacia apuntados a lo que es, sería una parte, digamos, de la cúpula del radio, ¿cierto? Todo lo que es ahí, esta parte de la cabeza. Entonces, mira ahí, este sería el coronal que estaría viendo, ¿no? Así. Después, para el coronal también, está bueno siempre fijarse en lo que son ambos colaterales, como ves acá, uno y uno. En este caso lo verías ahí y acá. Fíjate cómo el coronal sigue. En este caso vos lo verías como que está prácticamente estricto, pero no, tiene una leve angulación. Y trata de unirse, que se unan los dos para poder sacarlo en forma, no como decirlo, lo más comparativo posible cada uno de los colaterales de la parte de la unión sería ligamentos y tendones, por lo que es una epicondilitis. Epicondilitis ahora o también se puede llamar el codo de tenista. Es otra de las formas en las cuales se llaman este tipo de lesiones, donde se produce, por ejemplo, una lesión en alguno de estos colaterales. Eh,
puede ser epicóndilo porque está, o también puede decir la parte de la troclea porque está por encima, pero bueno, cualquiera de los dos estamos hablando de lo mismo, de tipo de patología tendinosa en las inserciones de ambos colaterales. ¿Qué más? Bueno, el protocolo, como ves, más o menos se va copiando, axial de P y un STIR por un lado, después coronal STIR T, T1 STIR y sagittal T2 para epicondilitis. Y seguimos pasando a este caso también. Hermoso este caso porque fue un paciente que vino por justamente dolor que no remitía, que no remitía, que no remitía. ¿Y qué pasaba? Mira, hicieron de todo y tiene, el STIR te está diciendo ahí ya, ay, acá tengo algo. Acá también el T1, ¿cómo lo vas a ver? Lo vas a ver inverso, ¿cierto? Vas a ver todo el líquido sin señal, ¿cierto? Bien, bien hipointenso el huesito porque está todo lleno de edema, producto de este cortecita pinta que estás viendo ahí, podría ser ahí el asiento de la patología, ¿cierto? Después también, ¿cómo podés, o mejor dicho, hasta dónde cortar un codo? ¿Mm? Decimos, tenemos acá, ¿hasta dónde lo vas a cortar? Si te vas a posicionar siempre por encima de ambas inserciones, o sea, más o menos a esta altura, y después hacia abajo, mínimo, te tiene que entrar esto que ves acá. ¿Mm? Esta es la tu velocidad del radio y aquí se inserta el tendón del bíceps. El bíceps sale hacia ahí arriba, ¿sí? Y hasta aquí. Mínimo tenés que cortar, o sea, acá. ¿Eh? Bastante, es una región bastante, como decir, bastante grande. Tenés ahí varias cantidades de cortes como para poder meter, más o menos unos 20, 24 cortes paraxiales mínimo. ¿Mm? Marcación también en el sitio doloroso, donde te duele, acá, bueno, que vas a colocar una vitamina, vas a marcar y siempre referenciar la zona. Y en este caso estamos viendo lo que son lesiones ya tratadas, vamos a decirlo así. El paciente viene en la posición, ¿sí? Como decir, de hombro a 90. Y también, ¿cómo vamos a hacer una resonancia en un hombro 90? No queda otra que separarlo del cuerpo, cabeza hacia el costado, y el paciente ahí está. Entonces, súper incómoda esa posición, que es la posición de FAPS, se dice así, que va a estar el codo siempre a 90 grados. ¿Cómo lo vas a cortar? Fíjate una cosa, mira, si yo te pongo cortes así, que van hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Para el húmero van a ser coronales, pero para el radio van a ser axiales. Entonces diríamos, cada paquetito de corte va a mostrarte como decir, un plano por un lado y un plano por el otro. Ujú. Acá vemos algo así también, como decimos, vamos a decir que es un coronal, pero tampoco tanto, porque ya estaríamos viendo parte ahí de lo que es el húmero, ¿no es cierto? Entonces observa articulación a 90 grados, profufo edema, casi todos los planos musculares del jarro del tendón del bíceps. Entonces se caería así por acá y se sentaría más o menos por ahí a esta altura. Pues en este caso ese paciente se desgarró todo. Así que bueno, vamos a hacerlo hasta acá. Dejamos aquí con la posición de FAPS para lo que es osteoarticular y después seguimos, porque falta un montón todavía. Así que bueno, chicos, dejo de compartir. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna consulta, por favor, me dicen. Y tema de campus, bueno, esperemos que para mañana ya esté habilitado, así tienen todo el material como para poder entrar y mirar. Así que bueno, los despido por ahora. Nos vemos el próximo miércoles. Y bueno, cualquier cosita, estamos en contacto. Que tengan muy lindo fin de semana. Chao, profe. Nos Por vemos. favor, nos vemos. Chao, profe. Chao, chao. Vamos, vamos, chicos. Bueno, que estén muy bien. Y cualquier cosita, ya saben, acá estamos.